La conquista del oeste americano. Los conflictos entre los blancos y los amerindios se remontan desde la época de los primeros colonos, guerras Powhatan, hasta la masacre de Wounded Knee y la configuración definitiva de la frontera de Estados Unidos. Generalmente concluían con la conquista de los pueblos amerindios, su asimilación cultural les imponía las costumbres y creencias occidentales y su localización forzosa en reservas. Cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña en 1783, su territorio comprendía desde la costa atlántica hasta los Apalaches. Entre esta cordillera y la costa del Océano Pacífico existía un extensísimo territorio en el que unos 4 millones de nativos hacían sus vidas. La nación recién creada movería su frontera cada vez más allá en este vasto terreno, donde los únicos blancos que vivían eran comerciantes y tramperos. En el año 1803, Estados Unidos compró la Luisiana a Francia, en 1819 la Florida a España, y entre los años 1845 y 1848 arrebató a México un territorio que abarca la tercera parte de su extensión actual. La doctrina del destino manifiesto es una frase idea que expresa la creencia en que Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. La guerra entre Estados Unidos y México, conocida en México como Intervención Estadounidense, fue un conflicto bélico que enfrentó a ambos países entre 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos de América, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, separándose del Estado mexicano de Coahuila. Este hecho, sumado a la entrada del ejército estadounidense a la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo, más la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia, crearon la República de California. Posteriormente, provocaron el conflicto armado entre ambos países por los actuales estados de Nuevo México, Arizona, Nevada, parte de Colorado y Utah. Esta guerra acabó siendo una victoria estadounidense mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México pierde más de la mitad de su territorio. La expansión tan apabullante tuvo como únicas víctimas a los pueblos indios del oeste. Habitaban medios naturales dispares, desde las enormes extensiones del mar de hierba de la pradera hasta las áridas zonas del suroeste. Sin embargo, todos tenían algo que les unía. Para ellos no existía la propiedad privada. Desgraciadamente, en 1787 se aprobaba la Ordenanza del Noroeste, que dictaminaba que los territorios del oeste eran propiedad federal. Los gobiernos comenzaron a vender lotes de tierras a precios cada vez menores para favorecer así la colonización de aquella zona. Esta política, tan dispar para los nativos americanos, fue denunciada por el jefe Shawnee Tecumseh. Tecumseh desafió a Estados Unidos pretendiendo formar una alianza entre las naciones indígenas que, de haberse consumado, hubiese supuesto una importante amenaza para toda la frontera, desde Canadá hasta México. Su rebelión, de 1810 a 1813, fracasó en cuanto él murió en combate. Desde entonces, no hubo ningún otro intento de unificar las naciones amerindias. La derrota de Tecumseh dejaba en evidencia que los indios contactaban con los blancos, pues no tenían otra opción de supervivencia como pueblo que integrarse en su mundo. Poco a poco, el gobierno fue presionando a las 5 tribus civilizadas para que se instalasen en el territorio indio. Algunos la aceptaron, otros se rebelaron y fueron derrotados. Por otro lado, el pueblo cherokee fue expulsado de su tierra y comenzó un penoso éxodo de 1300 kilómetros llamado Sendero de las Lágrimas, durante el que el hambre y las enfermedades terminaron con la vida de 4000 de los 18000 trasladados. De igual modo, los iroqueses y oneidas del oeste también fueron reubicados. Con la puesta en marcha de esta política, entre 1820 y 1845, el número de indígenas que vivían al este del río Mississippi se redujo de 120.000 a menos de 30.000. Durante el siguiente siglo comenzó la apropiación de los territorios al oeste de las montañas Apalaches, al tiempo que se redactaban disposiciones legales acerca de los nuevos territorios. En 1830 se ordenó por ley la Indian Removal Act,
el desplazamiento de todos los amerindios sureños hacia el oeste del río Mississippi, a una zona que llamó Territorio Indio, y fue el primer precedente del futuro sistema de reservas indias. Según la ley, ninguna persona de piel blanca podía asentarse en esas tierras. Sin embargo, los problemas se dieron entre los mismos aborígenes, al tener que convivir con los pueblos amerindios venidos del este. En 1851 se firmó el primero de los tratados del Fuerte Laramie. Este fuerte había surgido para defender las rutas de los pioneros que atravesaran las grandes llanuras camino de Oregón y Utah, invadiendo de paso territorios pertenecientes a los amerindios. Para asegurar el libre paso de las caravanas, comisionados del gobierno se reunieron a negociar con representantes de las naciones Sioux, Cheyenne, Arapaho, Crow, Anicara, Assiniboine y Gosventre.